Ya ha entrado este calendario electoral este año que parecía que no llegaba nunca, el 2021, tenemos una candidata, esperamos mucho tiempo su definición, finalmente va a ser candidata a la Convención Constitucional. ¿Cuáles son sus definiciones, sus prioridades para ese trabajo también? Son algunos de los temas que vamos a abordar junto a Beatriz Sánchez, ex candidata presidencial de Frente Amplio, ahora candidata a la Convención Constitucional. Beatriz, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, ¿cómo están todas, todos? ¿Cómo estás, Bárbara? Este año intenso. Sí, ha sido un año, han sido meses, años, ya uno no sabe cómo llamarlo mucho, pero sí, ha sido complejo, doloroso, extraño también, han sido años duros. Sí, difíciles de asimilar, podríamos decir de alguna manera. Bueno, y en medio de toda esa incertidumbre tuvimos el estallido social, luego esta pandemia que no nos ha soltado. Había una definición que estuvimos esperando mucho tiempo, que era justamente la que tenía que ver con su eventual candidatura a la presidencia. ¿Qué pasó? Que finalmente terminó optando, porque incluso en algún momento se habló de una candidatura a una alcaldía en Viña. Sí, yo creo que hablaron más los medios de lo que hablé yo, básicamente. Sí, yo creo que fue un tiempo de reflexión también de lo que quería hacer, de ahí también traté después de una candidatura presidencial, de retomar cuestiones como de recuperar algo de la vida normal, y estuve trabajando durante un tiempo largo, medio tiempo en un medio de comunicación, que es un medio de comunicación más explorativo, que todavía uno lo puede encontrar en la web, que es el medio Clever. Entonces, y también tomándome un tiempo para pensar en los proyectos colectivos en los que yo creo, en los proyectos políticos colectivos en los que yo creo, una también tiene que pensar dónde sirve más, o dónde sirve más para el colectivo, que también es algo que lo pensamos en familia, y creo que hoy día el lugar para hacer cambios reales, concretos, y que el poder sirve para eso, es la Convención Constitucional. Así que estoy muy contenta tratando de empujar ahí los cambios, primero en una candidatura, y después veremos si llegamos ahí a estar dentro de la Convención Constitucional. Seguro ir empujando los mismos cambios que planteamos cuando se creó el Frente Amplio por allá por el 2017. Fue una experiencia dura, tanto durante la candidatura presidencial, que además tuvo un muy buen resultado, como lo que vino después. Las candidaturas son bien brutales en todos los sentidos. O sea, tienen cosas espectaculares como conocer muy profundamente Chile, ¿no? Un día estás como en Arica y el otro día en Punta Arenas, como para decirlo así como muy violentamente, pero más allá de eso, tienes una conversación cotidiana con gente de distintas partes y de una manera muy íntima, aunque sea una conversación corta, la gente se abre contigo porque siente que tú representas algo. Y eso te da una suerte como de rol que se parece un poco al periodismo también, diría yo, que es una especie, creo que a mí me sirvió mucho el haber reporteado mucho tiempo de mi vida, porque esto es algo parecido a lo que era el reporteo, pero en un estado mucho mayor. Y empiezas a conocer como las profundidades de Chile, y eso creo que es impagable en algún momento de la vida. Pero también es brutal en muchos sentidos, porque lo mismo, conoce como en profundidad lo que pasa, pero también te das cuenta de, bueno, todo lo que significa dar un paso como este, y también para sobre todo yo no viniendo de la política más tradicional, lo que eso significa, y cuando eres mujer también, a las mujeres el ir persiguiendo un puesto de poder, es algo que no está acostumbrado dentro como del imaginario de Chile, y como que sientes una sanción social de ir persiguiendo ciertos puestos de poder. De hecho, a las mujeres es difícil que una diga, sí, yo voy persiguiendo un puesto de poder, es más bien, no, yo no quiero estar ahí, yo voy a ir por a más influencia, o tratan de buscar otras formas de instalarlo, digamos. Así que sí, eso se siente definitivamente, pero Me imagino que debe sin ser duda que es un camino increíble. Debe ser también muy duro el hecho de conocer todas esas historias desde cerca y una sensación de impotencia que finalmente, incluso ganando la presidencia, no necesariamente se pueden hacer todos los cambios, resolver todos esos problemas tan rápido. Tú dices, si uno llega a la presidencia. No, yo digo por la carga que eso implica finalmente, al tener y ir recogiendo todos esos testimonios. Sí, lo que pasa es que yo creo que eso tiene que ver también con parte de la estrategia o de lo que significó el Frente Amplio, que creo que en su origen, y tiene mucho que ver, creo, con el proceso constituyente también,
que creo que parte del origen del Frente Amplio tiene que ver con una serie de movimientos, organizaciones sociales, mucha de la gente fundadora del Frente Amplio viene de ahí, venía también de distintas luchas territoriales, sociales, que tenían que ver con las condiciones de vida. Entonces nos encontrábamos en las distintas comunas, en las distintas regiones, con esta discusión de base que nosotros ya traíamos, ¿no? Y una de las opciones que yo creo que es interesante, que fue interesante en ese momento, pero creo que hoy día se vuelve mucho más interesante, o yo no diría interesante, sino que absolutamente pertinente, es que cualquier construcción que tú hagas para llegar hoy día a una nueva constitución, en ese momento era a un programa, tiene que ser colectivo y tiene que venir desde lo que la gente diga o lo que la gente instale en colectivo. Hay un concepto que a mí me gusta mucho y que creo que define mucho el proceso que estamos viviendo, que es la inteligencia colectiva. Hay mucha gente espectacular en el mundo que lo estudia. De hecho, hace 2 años vino uno de los padres de la inteligencia colectiva al Congreso del Futuro. Y señala que gente de distintos orígenes, de distintas edades, hombres y mujeres, en fin, llegan a conclusiones mucho mejores de los grandes temas que solamente un grupo más homogéneo, aunque sean todos, no sé, voy a poner la caricatura, ¿no? Todos doctorados en las universidades. ¿Por qué? Porque las vivencias personales, lo que la persona trae como su propia cultura de vida, hace que las definiciones en colectivo tengan mucho mejores resultados. Y creo que eso apela hoy la Convención Constitucional, y a eso apeló parte del programa que hizo el Frente Amplio, que le dio, como decías tú, ese gran resultado del 2017. No tuvo que ver con una persona en específico, ni con una forma de hacer campaña, sino que fue como un trabajo colectivo de buscar qué es lo que estaba pasando en las comunas para llevarlo a un programa presidencial. ¿Y qué tan difícil es ese trabajo colectivo en el caso suyo como candidata presidencial de un conglomerado que en ese minuto era muy fuerte, pero que usted no era parte de ninguno de los partidos, no estaba dentro de la dinámica de las decisiones, ha trascendido de fuentes del propio Frente Amplio, que pudo haber sido complejo para usted en ese sentido, haber quedado como al borde, digamos, de lo que vino después? Yo creo que es difícil para cualquier conglomerado, ya sacándolo como de la parte como más personal, ¿no? Creo que es difícil para cualquier conglomerado ir cuajando lo que quiere ser y lo que quiere simbolizar. Y para el Frente Amplio también. Tenemos apenas 3 o 4 años de existencia y estamos en el ruedo político con otros conglomerados que, pese a que pueden ir mutando de nombre, llevan, no sé, 40, 50 años en la vida política chilena. Entonces, claro, ahí estamos como recién instalando y también haciéndonos esas preguntas grandes que a mí me parece que nunca hay que soltar, ¿no? ¿Qué es hacer política hoy en la sociedad como la conocemos, o en esta sociedad que va evolucionando? Y también, ¿cuál es el proyecto de futuro? ¿Cuál es el proyecto de país? Porque para eso son los partidos políticos, para eso son los conglomerados políticos. Y creo que esa es la motivación principal del Frente Amplio. Y entonces, y además el concepto del Frente Amplio, yo soy frente amplista, y a mí me gusta ese concepto. Y ese es el concepto que yo he trabajado. Entonces, para mí es un éxito que el Frente Amplio se reconozca más incluso que los partidos que componen el Frente Amplio. Y esa era parte de mi rol, y el rol por el que me he jugado todos estos años que yo he estado en el Frente Amplio, que me sigo sintiendo muy orgullosa Frente Amplista. Frente Amplio es un proyecto de hoy y de futuro. Entonces, pero claro, no pertenecer a un partido siempre es un poco más complejo ese camino. Pero hoy día estoy muy contenta del camino que se ha hecho. Obviamente hay falencias, uno puede hacer varias autocríticas, en fin, pero estoy contenta con que tengamos Frente Amplio, que la gente lo reconozca, que hayamos irrumpido en un camino que entendíamos que había que hacer y que hoy día estemos en una posibilidad real de cambiar la Constitución, que fue además colectivamente lo primero que habíamos definido como programa el año 2017 para la candidatura presidencial. Lo primero que instalábamos en ese programa era una asamblea constituyente para una constitución nueva. ¿Qué le gustaría que tome su posta como candidato o candidata presidencial del Frente Amplio? Mira, yo voy a estar contenta con cualquiera que sea la persona definida, porque yo nunca he creído más en las personas que en los proyectos. Ya, pero hay personas que encarnan proyectos, o que tienen apertura, que tienen condiciones que uno podría decir. Por ejemplo, hoy en el Mercurio hay una entrevista de Constanza
me cuesta la Conchón, Johnson. Y ella se inclina, o por lo menos destaca el liderazgo de Gabriel Boric. En el caso suyo, por ejemplo, más allá de elegirlo o ungirlo no como candidato, ¿quién podría encarnar ese espíritu del Frente Amplio? Sí, no, yo no me voy a inclinar por un nombre, porque evidentemente que yo, mi inclinación es como el dedazo y jamás haría una cosa como esa, porque no me gusta nada. No respondo a ese tipo de liderazgo. A mí me gusta, y siempre lo he dicho, lo colectivo. Creo que parte de la gracia de lo que hacemos es eso, es no seguir como esos patrones que se ven tan a diario en otros lados. Yo insisto, ¿le pareció que esta alternativa de la presidenta Bachelet fue un dedazo, como muchos han señalado, al ungir o por lo menos al proponer a Paula Narváez como candidata, que finalmente terminó siendo elegida por el partido? Cada colectivo ve lo que hace. Yo lo que digo es que en el Frente Amplio hay muchos liderazgos de hombres y mujeres. A mí lo que me interesa, más allá de las personas, es que se mantenga un proyecto colectivo y que se sustente. Eso es lo importante, más allá de las personas. ¿Ve riesgos considerando el tremendo resultado que tuvieron cuando usted fue candidata, también en el Congreso, una amplia participación, una amplia representación de su sector? Pero ahora vemos que no está usted, ni hasta ahora por lo menos, eso puede cambiar, ningún candidato que tenga harto potencial electoral. El diputado Giorgio Jackson, que arrastró también a 2 compañeros, no va a estar en esta oportunidad. ¿Ve un riesgo de que pudieran tener una mucho menor participación, pasar quizá un poco más a la irrelevancia, como han señalado algunos analistas? Primero, yo no coincido nada con esos analistas y no sé cuáles son, que dicen que hemos pasado a la irrelevancia. Creo que son esas versiones más, insisto, mediáticas. Pero incluso reales. Alberto Mayol ha señalado que van a ser ustedes mismos quienes terminen poniendo casi la puerta de salida. Bueno, creo que Alberto habla también de manera un poco interesada porque él estuvo y ya no está, pero más allá de eso, más allá de las cosas personales, yo no comparto esa visión del Frente Amplio. Creo que ha sido curioso como la instalación de caricaturas desde que nace el Frente Amplio. Y creo que eso obedece a una cuestión, y lo digo porque vengo de los medios de comunicación, porque creo que cuando nacen ciertos proyectos, creo que cuando nacen ciertas formas distintas que desafían a lo que siempre ha estado, creo que le cuesta a los medios hacerle un espacio. Creo que le cuesta a lo que está hacerle un espacio y descifrar lo que eso significa. Entonces creo que he visto como una interpretación de afuera de lo que es el Frente Amplio siempre muy extraña. A mí me pasó en la candidatura también que yo veía una serie de columnas de lo que éramos, de la interpretación de lo que buscábamos, y yo decía, oye, pero qué raro, esta gente hace columna y no se lee ni el programa porque dice que queremos hacer cosas que nunca hemos propuesto. Entonces creo que hay mucha caricatura respecto al Frente Amplio. Eso es lo primero, que hay muchas no sé, ríos de tinta que yo no comparto. Eso es lo primero. Lo segundo es que yo desdramatizaría como todo este futuro que viene. Creo que este año es un año lleno de elecciones y para mi gusto la más importante es la que va a definir la nueva Constitución. ¿Por qué lo digo? Porque a diferencia de las otras elecciones que son más bien circunstanciales y que sí son importantes por supuesto porque es el Congreso, porque son las presidenciales, creo que quizás la elección más importante de toda esta generación tiene que ver con la convención para escribir una Constitución nueva. Porque esta Constitución va a definir el modelo de vida que vamos a sostener en los próximos 30 o 40 años. No solamente va a definir un nuevo modelo de desarrollo, sino también va a definir la sociedad que queremos. Va a definir el Chile del futuro. Y creo que cuando tenemos una discusión tan importante como esta, ver si tenemos un cupo más en el Parlamento o un cupo menos, es una discusión bastante menor respecto a la profundidad de lo que nos enfrentamos. De hecho, a mí me cuesta entender por qué hoy día no estamos todos hablando profundamente de qué es lo que está proponiendo cada constituyente, por qué hoy día no estamos hablando de estos grandes temas, por qué hoy día no se instala con fuerza lo que está pasando con Aguas Andinas, a propósito de que un servicio estratégico como el agua en una región gigante como la metropolitana está en manos de privados que lo hacen pésimo, que ganan más de 800 millones de pesos diarios y no son capaces de garantizar el agua, cuando el agua debería ser un derecho humano y no está consagrado así en la Constitución. Ese debería ser el tema hoy día y la verdad es que estamos hablando de otras cosas. Entonces, creo que
y no lo digo por ti, Bárbara, creo que en general tenemos un Chile donde hablamos de ciertas cuestiones que no tienen que ver con la profundidad del momento que estamos tomando. Creo que hoy día estamos pasando por alto, lo veo por la cantidad de páginas que se emplean en los medios, sobre todo en política, para hablar sobre quiénes son los candidatos y candidatas presidenciales, cuando estamos en medio de un debate constituyente que es lejos lo más importante que está pasando en el país en los últimos años. Y están pasando cosas además en el país que están mostrando y evidenciando todas las heridas abiertas que tiene este modelo económico. Y eso deberíamos estar hablando. Eso deberíamos estarle diciendo a los ciudadanos y ciudadanas a propósito de la elección que enfrentamos el 11 de abril. Bueno, nosotros de alguna manera compartimos ese diagnóstico y por eso tenemos una sección, un programa que hacemos varias veces en la semana, invitamos a candidatos de todos los sectores para discutir justamente en profundidad esos temas. Ahora, respecto a un cupo más, cupo menos, en el caso de la convención, ¿temen que el no haber llegado unido pudiera generar? Pero es que esto lo pregunto no como en el casting o los candidatos, como siempre se suele decir, sino más bien en el hecho, como usted dice, si es que hay una mayoría de un sector, bueno, los cambios se pueden dar o pueden no darse. Sí, por supuesto, y ese es el desafío. Y el desafío tiene que ver, más que en el casting, a propósito de lo que yo digo, que esto no es un desfile de caras, es un debate de ideas, que creo que eso es lo más interesante que tiene esta elección. Creo que durante mucho tiempo, y esto tiene que ver profundamente con la política, tiene que ver como con esta degradación de la política de los últimos, 30, 40 años, esta elección por primera vez nos tiene que llevar en profundidad a un debate de ideas. Y quiero decirlo como con todas las letras, este es un debate profundamente ideológico, es un debate que tiene que ver con la mirada que tenemos sobre el país, es como los proyectos de país que tiene cada sector político. Ese es el debate de fondo. Entonces creo que la mirada es, por ejemplo, y volviendo a lo que nos pasó este mismo fin de semana, a propósito de las lluvias y lo que se generó en el Cajón del Maipo y toda la gente que vivió una experiencia de rodados, de perder todo lo que tiene, a propósito de lo que pasó en la quebrada de Macul y cómo tuvieron que desalojar a una toma gigante de terrenos. Y que mucha gente se preguntaba, bueno, pero ¿por qué la gente construye un campamento en un lugar donde desde el 93, cuando vino este aluvión que mató a más de 25 personas acá en la región metropolitana, la gente insiste en construir casas, campamentos, ¿no? Casas irregulares en lugares que no se pueden habitar? Y esto no solo en Santiago, en distintos puntos del país. Y la respuesta es, bueno, porque la gente no elige dónde vivir, sino que vive donde puede, porque en Chile no hay derecho a la vivienda, a propósito de temas constitucionales. Y cuando instalamos los temas de fondo y profundos de Chile, y que justo quedaron este fin de semana tan expuestos, bueno, esos son efectivamente las miradas país que estamos hablando. ¿Quiénes tienen derechos hoy día y quiénes no en Chile? ¿Dónde está el poder y quiénes lo manejan? ¿Por qué nos podemos quedar en un país y no pataleamos por cambiarlo cuando hay 1% de la población que maneja todo el poder político y el poder económico y un 30% de lo que este país produce? O sea, hay una serie de situaciones respecto al poder en Chile que tienen que ser analizados en la próxima Constitución. O sea, esto tiene que cambiar radicalmente, o si no, el estallido que provocó justamente que haya un cambio en la Constitución va a permanecer como una crisis larga en Chile. Entonces, hay cuestiones que tenemos que empezar a enfrentar y enfrentar contra las personas que van a estar peleando para llegar a esa Constitución, tal como tú lo dices, Bárbara, que no quieren que nada cambie. Eso es lo que tenemos que enfrentarnos. Las personas que van a ir a la Constitución para decir, mira, nosotros creemos que Chile está bien y que hay que dejarlo como está, a las personas que decimos, ¿sabes qué? Chile no está bien. Aquí hay una concentración y un abuso de poder que ya no resiste más. Aquí hay una concentración económica y un abuso económico que ya no resiste más, que se prueba en lo que sucedió con las lluvias del fin de semana, que tienen que ver con crisis climática, que sucede con los campamentos que están instalados en todas partes de Chile, que se ponen en riesgo porque no hay donde vivir a propósito del manejo del suelo, que se ve con que las empresas que dominan los servicios básicos nos tienen en sus manos y nos dicen, mira, junten agua por si acaso, no sabemos si la vamos a cortar, mira, puede que la cortemos ayer a las 11, hoy día a las 7, no, parece que al mediodía, no sabemos, pero junten poquito, pero no hay ninguna claridad y tienen a la región metropolitana donde viven 7 millones de personas entre que junten, que no junten, que se duchen, que no se duchen, que no sabemos, que sí sabemos. Entonces, este tipo de cuestiones, bueno, ¿quién las regula?
¿Quién paga los platos rotos siempre de las cosas que pasan? Bueno, estas cuestiones son materias constitucionales y nos pasan todos los días, a diario, y nos afectan a cada uno y a cada una. Estos son los temas que me imagino va a ir a defender eventualmente en la convención. Y en ese sentido, bueno, muchos se han cuestionado si es que la elección más importante este año, entre todo este calendario, es justamente esta, de la convención constitucional, incluso más que la del presidente, pese a que ellos van a tener que implementar parte de esto. Sí. Mira, yo no quiero restarle la importancia de las elecciones presidenciales en un país, son súper importantes, pero para mí esta tiene un significado, si tú quieres, mayor. Lo decía el otro día, estuve en un debate en realidad una conversación, porque es parte de nuestras listas, así que era una conversación con Cristian Beley, el experto en educación súper reconocido chileno, que además es un capo tremendo, y él decía que él, y yo coincido con él, que esta es la elección más importante de nuestra generación. Es la elección más importante de nuestra generación porque define el Chile de los próximos 50 años y, como te decía antes, porque va a definir a la sociedad futura y al país futuro. Entonces, sin restarle importancia, por supuesto, al próximo Congreso, a la próxima presidencial, que sin duda que es importante, además que tienen que acompañar este proceso, creo que la Constitución, a quienes escriban la próxima Constitución, sobre todo en este momento, ¿no? Post pandemia, luego un estallido, es sin duda un momento crucial donde vamos a ver este choque de ideas de mundo, este choque de ideas de país o ideas de futuro o proyectos de futuros para Chile. Finalmente, ¿usted cree que es posible, pese a todo lo que ha pasado, mirando hacia adelante, crear un proyecto conjunto de toda la oposición? Creo que podemos tener una muy buena coordinación. Creo que hay muchos de estos temas, de los mismos que hablé y di como ejemplo, en que sí podemos llegar a una buena coordinación. Creo sí que tenemos algunas diferencias y eso hizo que no pudiéramos tener una sola lista y se habló mucho de eso, ¿no? Pero creo que sí podemos coordinarnos no solamente para el fondo de la Constitución, sino también para el reglamento de la Constitución, que va a ser algo muy importante. Y eso nos diferencia mucho con los que están al otro lado, como con la lista del rechazo, digamos, que se pudo armar muy rápido en un momento, porque creo que ellos tanta diferencia la verdad es que no tienen. Y en el caso de las elecciones presidenciales, aunque sea volver a lo mismo, pero pensando en este proyecto de oposición que trascienda a una elección. Por ejemplo, han surgido varios nombres, ya se está decantando el escenario, ya casi todos los partidos tienen sus candidatos para la primaria. Surge nuevamente la duda, ¿el Frente Amplio debería formar parte de esa primaria con el Partido Comunista, por ejemplo, o mantener los canales separados? Yo creo que ahí se va a ver, creo, y volviendo a lo mismo, estoy también yo como... creo que, como empujando todo para ella, pero es que de verdad que lo creo. Creo que el mismo 11 de abril, que es una súper gigante elección, porque no solamente se van a definir a los asambleístas, ¿no? También hay una elección municipal, está la elección de gobernadores y gobernadoras, que es nueva además. Creo que ese día se van a definir varias cosas también, y se van a definir también las fuerzas. Y creo que también ese día puede marcar mucho de lo que venga a futuro respecto a la oposición o las oposiciones y marcar como la ruta para las próximas, para todo lo que queda de este año electoral muy cargado de elecciones. Ya, más importante todavía va a ser el 11 de abril. Muchísimas gracias, Beatriz, por haber conversado con nosotros. Que tenga una muy buena semana. Igual, Bárbara, que descanses también y que se venga ojalá una mejor semana. Y perdón, aprovechar solo un poquito y harta fuerza a toda la gente del Cajón. Creo que lo que pasó este fin de semana con estas lluvias tan extrañas, que se nota que hay un cambio, ¿no? En lo que habitualmente es el verano, de lo que habitualmente vivimos en invierno. O sea, la crisis climática ya se instala, ¿no? Y efectivamente lo están pasando mal. Hay una serie de lugares de acopio para llevar ayuda y ojalá no perdamos de vista que hay mucha gente que lo pasa mal en Chile y que podamos ayudar, especialmente a los cajoninos y cajoninas ahora. Tiempos extremadamente duros y ahora esto. Bueno, ¿hasta cuándo? Muchísimas gracias, Beatriz. Piensa eso mismo. Gracias a ti, Bárbara. Un abrazo. Y a todos quienes nos acompañan, sigan junto a nosotros informándose en emol.com.